y todas, les agradecemos su presencia aquí. Hoy vamos a partir con la nueva sesión de la Escuela Sindical, pero antes queremos invitar a pasar aquí adelante a Fernanda Sanzana, que nos va a dar un ofrecimiento para un liderazgo comunitario. ¿Me escuchan así? Sí. Buenas tardes, yo soy Fernanda Sanzana, trabajo actualmente en una investigación que está desarrollando la Escuela de Psicología de la Universidad sobre el liderazgo comunitario, especialmente relacionado con las escuelas sindicales. La idea de este trabajo es que podamos desarrollar realmente si existe o no un concepto de liderazgo en las escuelas sindicales. Hemos desarrollado investigación, haciendo entrevistas, yendo a clases de escuelas sindicales. Y ahora queremos empezar a implementar un taller especialmente dirigido a los trabajadores para que ustedes puedan saber lo que es el liderazgo comunitario a través de una experiencia que sería un taller práctico. Ustedes se preguntarán qué es el liderazgo comunitario. Bueno, el liderazgo comunitario es un concepto de liderazgo, valga la redundancia, que es nuevo. Hay muy poco escrito sobre esta materia, incluso cuando a mí por primera vez ingresé a esta investigación, fue la primera vez que lo había escuchado. Se trata más o menos, y en palabras muy simples, de buscar una forma de liderar en una comunidad que integre a todas las personas, donde no exista una persona por sobre otra, sino que se sepa que todas las personas tendremos que aportar un poco para llevar a cabo un objetivo en común. Y esto está súper relacionado con el trabajo de sindicatos, ustedes lo piensan. Por eso yo quería dejarlos invitados hoy día, a aquellos que estén interesados, a este taller experimental que queremos realizar en octubre, o esperemos que el 10 de octubre, para que ustedes con posterioridad puedan llevar este conocimiento a otros trabajadores, a sus asambleas sindicales, etc. Entonces, no sé si hay alguien interesado para yo poder anotar sus datos. Voy a pasar por los puntos para ver la profesora y yo voy a usar el cuaderno para que se inscriban, ¿ya? Muchas gracias. El día de hoy les tenemos un taller práctico sobre técnicas de negociación que lo hace la profesora Marcela Leroy, así que las dejamos con ella. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí. Hay algunas personas también que trabajamos juntos y que esperan el salón, así que algunas cosas nos vamos a repetir. Pero lo que me pidieron hoy día era que hiciéramos un taller práctico sobre negociación. Yo no voy a pasar propiamente lo que es negociación, la negociación colectiva propiamente tal. Mi mirada no va a venir del derecho laboral, sino que lo que nosotros nos abocamos y lo que trabaja el programa de negociación que dirijo en la Escuela de Derecho es en traspasar herramientas de negociación, fundamentalmente de diálogo y de negociación colaborativa. Ahora, esto en cuanto les pueda aportar y servir. Yo estoy cierta que hay momentos que también hay motivos, y doctrinariamente también así se define, por los cuales hay momentos en que las personas dicen no, hoy día por tales y tales motivos no se va a querer negociar. Por ejemplo, se podría no querer negociar por considerar que es solo una forma de dilatar tiempo, se podría no querer negociar por creer que se está tratando de validar una autoridad nueva en la mesa de negociación, o se podría también, ¿no es cierto?, decir no vamos a negociar porque consideramos que está la desigualdad de poder entre las partes, que no están las condiciones dadas para que se lleve adelante una negociación. Pero nos vamos a poner en el caso, ¿no es cierto?, de cómo estas herramientas que vamos a traspasar hoy día nos permiten entender un poco más al otro, buscar espacios de diálogo con el otro y aplicarlas en cuanto me sean útiles a el objetivo que yo quiero lograr. Es por eso que la mirada va a ser colaborativa, y aunque sea colaborativa, también conlleva siempre la negociación una estrategia. Una cosa es que yo esté dispuesto a conversar, a dialogar, a buscar puntos en común, pero también debo esto ir acompañado de una estrategia, de una forma en que yo ordeno mis piezas, mis herramientas para obtener lo que yo deseo. Esa va a ser más o menos la idea de este trabajo de hoy día. Vamos a partir con una parte positiva
para, después me decían que estaban en grupo, íbamos a hacer unos 2 trabajos como de taller, basados en situaciones simuladas, roles que les vamos a asignar, para poder llevar adelante lo que pretendemos aprender hoy día, que yo creo que en general, en mi opinión, en lo que ha venido pasando, estas herramientas sirven bastante, son bastante aplicables. Pensando en la negociación colaborativa, siempre tengo la duda cuando hay diapositivas si leerlas o no. Finalmente trato de leerlas, porque si no yo les hablo de una cosa y ustedes a la vez van a estar leyendo ahí. Como tiene bastante información, voy leyendo algunas sin perjuicio de ir agregando la información que vayamos estimando pertinente. En cuanto a las preguntas, yo no sé cómo lo tienen establecido. Puede ser al final, ¿cómo lo hacen en general? ¿Sí? O si alguien en el camino quiere alguna pregunta, realmente si aparecen muchas, bueno, ahí decimos, ¿sabes qué? Esperemos hasta el final. Pero si son cuestiones que no se van entendiendo, a lo mejor es bueno que las vayan consultando en el momento. La negociación colaborativa la entendemos como esa interacción entre personas, ¿no es cierto?, en la cual se busca generar beneficio para todas las partes involucradas. Ahora, ¿cómo podríamos generar esa lógica de ganar-ganar? Es lo que vamos a tratar de traspasar hoy día. Algunos autores dicen que esta definición da, ¿no es cierto?, que se busca generar beneficio para todas las partes involucradas. Algunos autores consideran este resultado como la definición de lo que es una negociación. En realidad es un objetivo, dice. Se está negociando incluso cuando no se logra o no es factible alcanzar el resultado. Cuando pensamos en negociar, pensamos en interactuar con el otro. Podemos interactuar con el otro para realizar un emprendimiento en conjunto. Negociar significa negar el ocio, y por eso algunos autores dicen, bueno, cuando usted señala que lo que está buscando es generar beneficios como el resultado de la negociación, en vez de dar un concepto de negociación, pero vamos a entender que yo interactúo con el otro porque tengo una necesaria interdependencia con él. Y en esa necesaria interdependencia que tengo con la persona, busco espacios que me permitan dialogar y participar en la construcción de un resultado. Ese resultado puede ser generar un acuerdo colectivo, ese resultado puede ser emprender un negocio, ese resultado que busco puede ser solucionar un conflicto. O bien prevenir conflictos que pueden llegar más adelante. Entonces, ¿qué plantea lo de negociación colaborativa? Porque en ese interactuar con el otro, yo puedo asumir 2 posturas que generalmente van entremezcladas. O utilizar una negociación de carácter competitiva, que es mientras más gano yo, más pierdes tú. Mientras más gano yo, más pierdes tú. Y en esa negociación competitiva, generalmente se parte así. Se parte con un valor o una solicitud o una petición inicial, pero esa solicitud, petición o oferta inicial tengo que pensar que es lo más factible en lo competitivo, que no sea en lo que termine finalmente la negociación. Entonces llamamos que hay un valor inicial o valor de aspiración y también un valor de reserva que yo debo tener conceptualizado en mi mente para saber que al momento de interactuar con el otro es muy factible que tenga que ceder en algo, y en ese ceder me bajo al valor de reserva, que es el valor, ¿no es cierto?, que mínimo que yo estoy dispuesto a aceptar. Eso es la lógica de una negociación competitiva, que yo quiero obtener lo máximo posible y no me importa tanto qué va a obtener el otro. Este tipo de negociaciones competitivas generalmente debiera darse en aquellos casos en que yo hago negocios puntuales, pero no voy a seguir topándome contigo. Porque en aquellos negocios en los cuales yo voy a seguir interactuando con la otra persona, voy a tener una relación permanente en el tiempo, si yo salgo muy feliz, muy ganador, pero a ti te dejo muy perdedora, ¿qué va a pasar? Vas a quedar o resentida o no vas a volver a negociar conmigo ni a volver a confiar en mí. Entonces, en aquellos momentos, en aquellos tipos de relaciones en que ésta debe permanecer en el tiempo, ya sea por un vínculo laboral, un equipo de trabajo, ya sea un vínculo familiar, porque tenemos hijos en común,
nos vamos a seguir topando en la universidad, en el colegio, etc. En general los autores y en la práctica se utiliza la negociación colaborativa buscando que ambos satisfagan sus intereses, porque nos vamos a seguir interactuando necesariamente. Entonces, como vamos a seguir interactuando necesariamente, bueno, no podemos quedar tan distanciados, porque si quedamos tan distanciados, finalmente no vamos a poder generar otro emprendimiento en común, no nos vamos a saludar, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a pelearnos, y lo que finalmente sucede es que empiezan a producirse grupos. No sé si se han fijado en los distintos establecimientos, empiezan grupos, entonces hay dos grupos y si gana uno, pierde el otro, empieza todo el quebrantamiento de la unidad y se empiezan a producir distintos grupos. ¿Qué postula la negociación colaborativa? Que algunos de ustedes ya conocen. Voy a tomar así nomás, puede ser o no, sí. Postula el separar las personas del problema. ¿Qué significa esto? Vamos a ir. Mira, Harvard dice o postula cuatro principios. Cuatro principios que son separar las personas del problema, concentrarse en los intereses, no en las posiciones, inventa opciones de mutuo beneficio, es decir, que nos beneficien a ambos, y también insiste en criterios objetivos. Esto se lo planteo, lo vamos a pasar, y lo que sirva nos servirá, y lo que no, ¿no es cierto?, no lo aplicará. El primer principio, que dice separar a las personas del problema, significa reconocer al otro como un legítimo otro. Es decir, yo tengo por una parte que reconocer que ella es una persona distinta a mí, o me van a decir ustedes sí, pero que es un legítimo otro, de manera tal que yo la reconozco a ella como alguien que tiene percepciones del mundo de una determinada manera, que tiene emociones y que se comunica de una determinada manera. ¿Qué importancia tiene esto de reconocer al otro en el tema de las percepciones? La importancia que tienen las percepciones, que es como tú concibes el mundo, como lees el mundo, también es como te expresas y cómo conoces y te enfrentas a la realidad. Entonces significa esto que, voy a ver si me podía mover, pero yo creo que no va a poder ser. Bueno, si me escuchan parte. ¿Cómo te enfrentas a la realidad? Por ejemplo, usted, señor de plomo, ¿cuánto mide usted? Tú. Yo. Si no tengo problema con usted, sí. 1,90. Ya. ¿Quién en la sala mide más de 1,80? Aparte de él. Usted, usted, usted. Ustedes ven el mundo totalmente distinto a mí, porque yo mido 1,61. Lo que usted ve cuando camina es absolutamente distinto a lo que yo veo cuando camino. Y cuando usted dice, está el celular encima del auto, yo le digo, ¿qué celular? Porque yo no lo veo. Entonces, la percepción del mundo es sumamente importante. Yo hago clases hace mucho tiempo en la Escuela de Derecho, 20 años, profesora ahora, etcétera, 20 años, y todavía no alcanzo el libro de clase, porque no he logrado convencerlos que donde me lo dejan, yo no alcanzo el libro de clase. Y todos lo alcanzan, pero yo no. El que ordena cada vez creerá que los profesores de allí todos alcanzan el tercer espacio en el libro de clase. Entonces, la percepción del mundo de cada uno es sumamente importante. Más aún ustedes, si están en cuestiones sindicales, pienso yo que el tratar de convencer absolutamente al otro es casi imposible. Tenemos que tratar de buscar espacios comunes, tenemos que tratar a veces de imponer nuestra opinión, pero el otro ve el mundo distinto a como yo lo veo y lo lee distinto. Entonces, en vez de asustarnos por ser distintos, tenemos que reconocer que somos distintos y que cómo buscamos entonces espacios comunes donde ponernos de acuerdo para poder seguir viviendo. Porque podríamos llegar al límite de decir, esto es intolerable, bueno, hay medios de presión que ustedes posiblemente manejan, pero aparte, legítimos algunos, ilegales varios, pero también hay que buscar alguna fórmula, que es lo que yo voy a tratar de pasar hoy día, otro profesor pasará otra, de buscar intereses comunes entre las partes, ¿ya? La percepción también me lleva a lo siguiente, que si yo opino que esta persona es un tonto, debo aceptar de inmediato que la persona que está aquí paradita al lado mío piense que yo también soy una tonta. Porque si yo estoy pensando que él es un tonto, las tonteras que habla, ¿por qué no aceptar entonces que él mire y diga, las tonteras que habla, esto soy Marcela? Legítimo, otro. Es muy, muy importante
También por los temas generacionales, eso es inherente. Que los niños, los jóvenes, mire, aquí se va a notar al tiro la edad. Levanten la mano, ¿quién escribe los WhatsApp así? ¿Usted o no? Usted. Los demás lo escriben así. Entonces, claro, ahí usted hace de inmediato el corte de edad. ¿Ah? Entonces, son pequeñas cosas, pero que claramente nos dejan de manifiesto que la realidad se percibe de una determinada manera y eso va a incidir al momento de hablar, etc. Entonces yo tengo que tenerlo presente en el fondo cuando negocio con el otro. Que si le hablo un idioma que él no va a entender, aunque sea el mismo castellano, no va a entender, porque usted ha tenido una realidad distinta, porque yo he tenido una realidad distinta, porque alguien del norte, porque alguien del sur. Vamos a contar la historia y lo último y ejemplo que pongo el tema del lenguaje. No sé si todos son de Valparaíso, pero aquí es la única parte que el batido se dice batido, la salida de cancha. ¿Ah? En la única región de Chile la gente no dice salida de cancha en general y varios dichos así. Yo tengo una amiga que es verdad que la mandaron a comprar batido cuando llegó acá y volvió con yogur. Pues ella volvió con batido, ella era Rancagua. Y ella compró batido, volvió feliz. Entonces, hay temas ahí que... Entonces, por eso cuando negociamos con el otro, yo no le invito a conceder todo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprendamos técnicas que nos lleven a entender mejor al otro con el objeto de yo poder, a ver si puedo aunar intereses o quedar claro en un momento que no voy a poder aunar intereses, que estamos demasiado distanciados y que tendré que utilizar otros medios. Irme a un juez, a un tercero, utilizar los medios que me permiten la ley para presionar, etc. Pero teniendo yo la evaluación del conflicto clara. Yo evalúo el conflicto y después de evaluarlo, digo, estas son las estrategias, ¿ya? Esto en cuanto a la percepción. En la percepción vamos a sentir un ejercicio típico. Este lo conocen, ¿no es cierto? ¿Qué ven primero? Una vela y dos caras. Y este que es típico, ¿qué ven primero? ¿La señora mayor o la niña joven? La joven, ¿no? ¿Y ven la señora mayor alguno? Mira. La señora mayor está en la nariz. No, y la niña joven es la capacidad, ¿no es cierto?, de centrar el algo que varía respecto al otro. ¿No la veo? ¿Cuál no ve, la joven o la mayor? La mayor, esa no quiere verla. Mira, esta es la vela. La boca, la nariz y es el pelo. No la ve. No la ve. ¿No ve la joven ahora? Ah, ese es el ojo, esa es la pestaña. La nariz y está con un gorrito con una puñita. Con una, no se llama. Esta es la pera de la chica. La pera es como bonita. ¿Está con un abrigo de piel? A ver. Sí, está con un gran abrigo de piel la niña. ¿Ya? Hay varios ejercicios más así que claramente nos invitan, bueno, se estimulan un lugar u otro del cerebro, pero aparte de eso nos deja claro la capacidad. Vemos entonces, ¿qué vemos? Vemos lo que somos capaces de ver y lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque además nosotros necesitamos como, yo no soy psicóloga, pero como irnos justificando. Entonces yo no veo cuestiones que me van a destruir, ¿te fijas? Yo veo más bien, digo ya, yo hoy día no almorcé, entonces como no almorcé, puedo comer tal cosa. No, pues igual no las puedo comer, hay almorzado o no hay almorzado, pues igual engordo. ¿Te fijas? Entonces uno se va justificando las decisiones que va tomando para aceptarse a sí mismo, porque si no viviríamos peleados con nosotros mismos, ¿ya? Entonces vemos lo que somos capaces de ver y lo que queremos ver también. Entonces otro tiene que mostrarnos otra realidad. Ya. La percepción, van a decir entonces quienes trabajan en negociación colaborativa, que es la comprensión de cómo piensa la otra parte. Y el cómo piensa la otra parte, dicen ellos, yo no tan tajantemente no estoy tan de acuerdo, pero lo dicen Uri y Fischer, que no es solo una actividad útil, sino que ese es el problema. Cómo piensa el otro respecto a un determinado tema. ¿Ah?
si él piensa que es caro, si es barato, si piensa que me da mucho o me da poco. Ese es el problema. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí son optimistas? ¿Pueden levantar la mano? Ustedes, todos son optimistas. ¿Ustedes no están optimistas? Entonces, su mirada frente a los problemas siempre va a ser más bien de desesperanza. ¿Ya? Y cada vez que se enfrenta a algo, va a ser así. Otro que se dice optimista. Entonces, ahí está el conflicto, porque voy a hablar no de conflictos tan interpersonales, pero ponte caso, yo puedo entrar a una casa, a mi casa, y puedo hallar súper ordenado, pero para ella, que es mucho más ordenada que yo, entra y dice, ¿cómo la profe vive aquí? ¡Qué desorden! ¿Ah? Porque entonces eso hay que tenerlo presente. Por eso hay un tips en negociación que se utiliza, que ella no llegara y entrara a mi casa y dijera, profe, que es ordenar, sino que ella hablara de qué significa para ella el orden, hablar a partir de uno. No decirle al otro, eres un tacaño, sino partir diciendo, mira, para mí lo que me ofrece es poco. Para mí lo que tú estás diciendo, para mi medida de justicia o equidad, es bajo. ¿Ah? A lo mejor para la tuya, no, pero para mí, sí. No le dice, eres una marreta, qué sé yo. A partir de lo que a ti te pasa, igual le estás transmitiendo el mensaje, pero hablar a partir de uno. Ese es un tip muy positivo. El conflicto entonces no está en la realidad objetiva, sino en la mente de las personas, y tendemos a ver lo que deseamos ver y lo que podemos ver. Todos tenemos emociones, obvio, miran ustedes, pero a mí nos sucede, al menos en pregrado y también en posgrado, que tendemos a creer que todo se decide racionalmente. Y muchas veces lo que nos mueve son las emociones. Los psicólogos dirían que lo que mueve el mundo, ¿no es cierto?, es el deseo. ¿Ah? Yo quiero ser un gran deportista, yo quiero ser un gran dirigente, yo quiero, o un tercero que te motiva frente a algo. Piensen en los futbolistas, por ejemplo, Alexis Sánchez, el abuelito que lo llevaba. Te fijas, alguien que te motiva, alguien que te genera una pasión por una situación determinada. Si yo no lo tengo eso, yo solo racionalmente va a ser muy difícil que yo logre un objetivo alto. Entonces ellos dicen que siempre debo reconocer mi estado de ánimo y el estado de ánimo del otro. Por eso es bueno, si ustedes entran a una negociación, yo lo paso en el caso de la mediación, que usted no vaya muy cargado a la negociación, para poder no perder la racionalidad. Fíjense que, igual, para no perder la racionalidad, descansar un minuto antes de entrar a una negociación. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué no voy a pedir? Porque si no, la emoción, si bien debo reconocer que existe, a veces omnibula la petición. ¿Ah? Te pones muy crítico. Hay que tratar de reconocer las emociones, pero también saber en qué momento estas deben estar más presentes o no. Ellos dicen que en general en las negociaciones colaborativas, estoy hablando, deben explicitarse las emociones, debemos ser capaces de reconocer como legítimas las emociones del otro, aunque no las compartamos. A veces permitir que el otro se desahogue ayuda mucho, y a veces también realizar gestos simbólicos. Es que ellos consideran que, o se considera que de repente un buen abrazo, una de mano, una palmada en la espalda, son gestos simbólicos, pero que ayuda a que la otra persona se sienta reconocida, porque yo voy a interactuar con el otro. Por eso también hay gestos, no tan simbólicos posiblemente, que si yo llego a un lugar y a veces me suceden negociaciones, te hacen esperar mucho rato. Eso no es adecuado. ¿Ah? O llega y no hay silla para todos. Eso tampoco es adecuado. Esos son pequeños gestos, ¿no es cierto?, que representan algo y que yo debo saber leerlos. También ver cómo manejarlo. Por ejemplo, me tocó ir a una reunión y me hicieron esperar harto rato. Dije, ya hay dos posibilidades. O me enojo o ocupo el tiempo. Ocupo el tiempo. Y me instalé con mi computadora y dije, ya, hasta que me llamen. ¿Te fijas? Pero lo racionalicé. El objeto y dije, aprovecha el tiempo. Tenía estas cosas que hacer, listo, preparo. Pero darse cuenta, ¿no es cierto?, de la situación. En el fondo, ¿qué les va a servir este taller? Es como decir, ya, yo analizo esto y veo qué opciones tomo según lo que me parezca o no me parezca. La comunicación es súper relevante. Nosotros siempre comunicamos. El mayor porcentaje de nuestra comunicación es por un canal que se llama analógico, no digital.
Digital es todo lo que yo comunico a partir de la palabra, ya sea verbal, escrita, braille, emblema. Lo analógico es todo lo que acompaña a eso digital. Como yo muevo las manos, si miro a la cara, no miro a la cara. Y como más yo comunico, es analógicamente. Para generar confianza, la comunicación analógica, que tiene distintas versiones, digamos, es sumamente relevante. El tono de voz, por ejemplo. No utilizo siempre el mismo tono de voz, eso es analógico. Entonces, cuando yo le creo a una persona, o genero confianza cuando mis distintos canales son coherentes. Es decir, mi canal analógico-digital, mi canal digital, mi canal analógico y también el contexto en que se da esa comunicación. No sé si le ha sucedido que hay gente que dice, no, si estoy tranquilo, estoy calmado. ¿Ustedes la creen que está calmado? No, porque su canal digital no guarda relación con su canal analógico. Y también debemos saber reconocer cuando negociamos en qué contexto estamos, para ir preparado a ese contexto. Ejemplo típico, es distinto cuando hablo de contexto, espacio donde se da la negociación, es distinto que te digan levanten las manos aquí, como yo le dije levanten la mano, que si usted es un callejón oscuro y le dicen levanten la mano. Es la misma frase, levanten las manos, pero el contexto hace que en ese momento ese mensaje adquiera otra significación. Entonces, si queremos comunicar bien un mensaje, cuando somos líderes, cuando negociamos, tenemos que manejar el canal digital, el analógico y también ubicarnos en el contexto en que estamos, ¿no es cierto?, negociando. Puede ser, vamos a ir a un tercero neutral, no vamos a negociar no en la oficina de ninguno, sino en un tercer lugar que todos reconozcamos, pero son elementos que se deben tener presentes al momento de generar la comunicación. Ellos dicen, y tal vez el mayor aporte de este estilo de negociación, que lo esencial es tratar de pasar de, segundo principio, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Las posiciones es la postura inicial que yo tengo frente a un conflicto. Págame, ¿ya? Págame alimento, contrátame en tal cosa, recontrátame. El interés es lo que yo quiero que hay bajo esa posición. Los intereses definen el problema. El conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. Yo no estoy pidiendo que las compartamos, porque a lo mejor lo que el otro quiere, yo lo hallo injusto. Pero sí darme cuenta que eso es lo que quiere. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con lo que él quiere, ¿ah? Pero darnos cuenta que hay algo bajo esa petición que sería importante de conocer. Son el resorte silencioso tras del ruido de las posiciones. La posición es lo que la persona decidió, lo que le impulsó a decidir son sus intereses. Para lograr una solución prudente al conflicto hay que conciliar los intereses, no las posiciones. Detrás de una posición pueden haber múltiples intereses, no solo uno. Detrás de posiciones opuestas generalmente existen intereses comunes, diferentes, además de conflictivos. ¿Y cómo saco los intereses del otro? ¿Cómo sé cuáles son sus intereses? Para sacar los intereses debo hacer las preguntas abiertas que llamamos nosotros, no sé, están acá, ¿no? Las preguntas abiertas son aquellas que tienden a sacar información del otro. Es una pregunta abierta, por ejemplo, preguntar cómo le afecta a usted esto, ¿para qué quiere usted esto? ¿Qué es lo más importante en usted o qué es lo más importante en este caso específico para usted? ¿Por qué? Porque al sacar la información de los intereses voy a lograr esto, que es lo que busca la negociación colaborativa, que es replantear el problema a partir de los intereses de las partes que participan en ella. La pregunta es, ¿cómo hacer para satisfacer los intereses de A y de B al mismo tiempo? Por ejemplo, si estuviéramos viendo el conflicto de Puchuncaví y Quintero, más allá de la posición ideológica que puedan tener respecto al tema, sería un interés, por ejemplo, la salud de los habitantes, ¿sí? Y otro interés, la posibilidad de mantener los trabajos, los puestos de trabajo. Entonces, en vez de discutir posicionalmente, sería replantear lo siguiente: ¿cómo hacer para que se pueda mantener la salud de los habitantes de Quintero en una condición razonable o en una condición X, que nos pareciera, y también no perdiéramos los puestos de trabajo? Se replantea el problema a partir de los intereses, no de las posiciones.
esta negociación colaborativa en los casos que sea menester y consideremos que nos sirve. Vamos a hacer un ejercicio de los intereses y de ahí vamos a avanzar. Me decían que están en grupos, pero yo creo que juntar los grupos a mí va a ser más difícil, ¿no? ¿Ya? Ya. Yo, si quieren moverse, yo no tengo ningún problema. ¿No? Así no. Miren, este es el ejercicio. Yo lo traía impreso, pero traía como 20, sería cada 3, así que lo podemos ver adelante. Después aquí adelante, como cada 3 personas nos va a alcanzar, y algunos van a quedar sin. Tal vez debieran repartir desde atrás para adelante, que pueden ver menos. Mira, Mario Gutiérrez, de 78 años, fue operado en la Clínica Abril de una afección a la cadera muy común a su edad. Sin embargo, luego de la operación, al despertar de la anestesia, al mirar la cicatriz, descubre que le habían operado la cadera, que no presentaba problema, por lo que decide llamar inmediatamente a un médico traumatólogo amigo. Este le señala que ha sido negligencia de todos los profesionales involucrados en la operación, por lo que debe ser indemnizado y operado de nuevo inmediatamente. La situación económica de Mario se ha visto mermada. Quiero bajarle un poquito. La situación económica de Mario se ha visto mermada con los gastos de la operación. Aunque ella su mente está, salta en una parte ahí. La situación económica de Mario se ha visto mermada con los gastos de la operación. Aquí nos saltamos una parte, dice que la señora está enferma, aunque la mente de ella está muy sana y entiende todo lo que pasa. Clínica Abril, en un principio, no está dispuesta a reconocer su responsabilidad en el asunto, pero teme que la publicidad pueda ser muy perjudicial. Además, actualmente se encuentra en reparación el pabellón donde se realizan este tipo de operación. Ya que está en Word. Entonces, lo que quiero que trabajemos un poco ahora es lo siguiente. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la posición de Mario? ¿Cuál es la posición de la clínica? Los intereses y cómo podríamos replantear el problema a partir de los intereses. Después, cuando veamos 2 principios más, que son busque opciones de mutuo beneficio y criterio objetivo, vamos a generar un segundo análisis del ejercicio para ver si objetivamente eso a él le convenía, no le convenía, etc. Pero en un primer momento, si pudiéramos contestar esas preguntas. ¿Vale? ¿Quiénes son las partes? Y Mario, eso no hay duda, que tenemos solo por el principio 2 partes, ¿no es cierto? Ahora, el conflicto surge cuando a Mario le pasa ¿qué? Lo operan mal, ¿no es cierto? Ya. Lo operan mal, pero ahí él se da cuenta, ¿no es cierto? En su cama, en algún lugar, entonces me operaron mal. Entonces él va y ¿qué hace? Ahí vendría la posición. ¿Qué pide él? Ya, pero eso todavía no genera tanto conflicto. ¿Cuándo surge el conflicto? Cuando pide, Mario Gutiérrez 68 fue operado de una afección a la cadera muy común. Sin embargo, luego de la operación, al despertar de anestesia, mirar cicatriz, descubre que le había operado la cadera y no presentaba problema. Por lo que decide llamar inmediatamente esta segunda opinión a mí. Este señala que ha sido negligencia, ya, la situación por lo que debe ser indemnizado y operado de nuevo inmediatamente.
La situación económica de Mario se ha visto mermada con el gasto de la operación. Su señora está muy enferma, etc. Y entienden. Clínica Abril en principio no estaría dispuesta a reconocer su responsabilidad del asunto, pero tema de la publicidad del problema la puede hacer muy perjudicial. Además, actualmente se encuentra en reparación el pabellón donde se realizan este tipo de operaciones. No está tan claro qué pide Mario, pero ¿qué pide? ¿Qué va a pedir Mario? Que lo operen y que lo indemnicen, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge el conflicto, posición. Cuando yo digo, ¿sabe qué, señor gerente? Yo necesito que me operen y me indemnicen, ¿ya? Y la clínica, en un principio, le dice que no, ¿no es cierto? La clínica no estaría dispuesta a reconocer su responsabilidad en el asunto. Posición, ¿me puede indemnizar? ¿Me puede operar de nuevo e indemnizar? ¿Sabe que en principio no? Interés, ¿qué le interesará a Mario? Pero aparte ¿para qué le interesa? Que lo operen, sí, y que reparen el daño, ¿ya? ¿Para qué le puede interesar a Mario? ¿Tiene algún problema económico, Mario? ¿Ya? Se ha visto mermada, tiene un interés financiero, un interés económico, ¿ya? Ahora, la clínica, suposiciones en principio no, pero ¿tiene algún interés? El daño de imagen. El daño de la imagen. ¿Ah? U otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está cerrado el pabellón. Entonces, en vez de enfrascarnos en la discusión entre el gerente y Mario de ¿me operan, no me operan? Uno puede hacer lo siguiente. ¿Cómo hacer para que don Mario Gutiérrez pueda haber satisfecho su necesidad económica y operado prontamente, pues estamos, ¿no es cierto?, para volver a caminar en general, y la clínica no se vea tan afectada con un daño en la publicidad de su prestigio? Se siguen más o menos, ¿no? Ya. Entonces, al plantearlo así, hay múltiples soluciones, ¿ya? Ahora, cuando la gente va a las negociaciones, la más de las veces, en mediación y negociación, va por algo, si no va solo por ser buena o mala persona, va porque hay un interés detrás que a veces no se ve, pero que, por ejemplo, en la clínica no le debe interesar el desprestigio público, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué posibles soluciones ustedes ven para que Mario pueda resarcirse económicamente, lograr operarse y la clínica no vea afectada su prestigio? ¿Ven posibles soluciones? ¿Locas, así, múltiples? ¿Qué? Ya, y solución, ¿qué solución se te ocurriría? Crear una media en lo que puede la clínica aportar para operarlo y que se reincorpore, y dentro de eso obtener una indemnización que a lo mejor sea la que necesita. Ya, más bien transaccional, sí. Otra solución que le dé la clínica, ya que tienen los pabellones ocupados. A ver, vamos. Ya, ¿sí? Tendría que darle solución, si no en la misma clínica, en otra clínica. Esa podría ser una opción. El más interesado en este caso que esto se solucione sin llegar a algún tipo de demanda sería la clínica, porque no perdería solo los pacientes, sino que perdería el prestigio que pudiera tener. ¿Y en qué sentido la demanda le puede ser no tan positiva a Mario, haciendo de agente de la realidad? Porque no lo va a indemnizar, mejor le importa la salud al entorno. Más gasto, ya. Claro, quitar la salud lo más importante y la indemnización dejarla afuera nomás. Ya. No deje caminando, por eso es lo que me interesa. Que le interese, quede caminando. Sí, voy en orden. El tiempo, el proceso. El tiempo. El tiempo del juicio, lamentablemente, es algo que a él le puede perjudicar porque él necesita, pareciera, cuidar a su señora, aunque no quita. ¿Tú querías agregar algo? No. ¿Sí? Entonces, la idea es esa. Ahora, no siempre yo voy a negociar colaborativamente. Puede ser que en algún momento yo negocie competitivamente y paralelamente o al avanzar en la negociación hay espacio en que yo también negocie colaborativamente. Al tiro te doy la palabra, pero saber leer el interés del otro me permite avanzar en la búsqueda de soluciones comunes. En algunos temas, yo no le estoy diciendo en todo ni nada por el estilo, pero buscar espacios comunes. Y esta es una técnica que, si se aprende, es muy útil para evaluar el conflicto y para decir, mira, ¿sabes qué? En tales temas, a lo mejor en producción, en esto estamos de acuerdo y busquemos un acuerdo parcial, pero en tales otros temas no es factible, porque ahí no encontramos intereses comunes, encontramos puros intereses contradictorios.
Y en este interés contradictorio, o lo llevamos a un tercero, o vemos cómo lo solucionamos. Sí, te escucho. Más que nada una pregunta. ¿Este tipo de negociación colaborativa se puede aplicar a cualquier situación, aunque sea, según mi punto de vista, abusiva, porque la clínica cometió una falta y no cumplió con su parte, porque me imagino que hay un contrato en el cual el paciente pagó o pagará, si es que está en el sistema de salud, para un servicio específico. Sí. Y ese servicio no se dio, ¿ya? Y se dio de mala forma más encima. Entonces, la pregunta va más, ¿cómo yo identifico una situación que yo puedo aplicar esta negociación colaborativa? Porque aquí yo creo que el señor tiene toda la razón. Sí. Entonces debiese, entiendo yo, favorecer todo hacer. Sí. Mira, hay varias formas de abordar los conflictos de trascendencia jurídica. Primero, la negociación la vamos a aplicar en conflictos interpersonales, digamos, no en conflictos intrapersonales que eso lo ven los psicólogos, digamos, como la primera distinción, interpersonales. Lo segundo, si tú te vas al ámbito del derecho, va a ser negociable, en este caso, hay disponibilidad de esos derechos. Hay derechos que son irrenunciables, algunos mientras está vigente la relación laboral, pero hay derechos que la propia ley considera que son irrenunciables, pero hay otros que no, que son de libre disponibilidad. Ahora, cuando tú señalas, o usted señala abuso propiamente tal, yo diría que hay un incumplimiento que conlleva un daño en el otro y todo. Porque netamente un abuso del derecho, ahora, podría llegarse a ser un abuso que le pagaran, sí, y vamos a ver los criterios objetivos un poquito más adelante, una cantidad muy baja, ¿no es cierto?, que no le llegara a resolver el problema. Ahora, por eso también se dice que cuando se mejoran estos métodos negociados, paralelamente tienen que mejorarse, eso no alcanzamos a ver ahora, los sistemas de administración de justicia, para que no sea que las personas tengan que llegar a un acuerdo por deficiencia en los sistemas de administración de justicia, que tengan que llegar a acuerdos porque consideren que es lo mejor para ellos en ese momento determinado. Porque, por ejemplo, va a ser determinante para Mayo si es que necesita cuidar pronto a su señora, ¿ya? Y necesita ser operado pronto. Entonces, en aquellas cuestiones que sean de libre disponibilidad, se podría llegar a negociar. En los derechos irrenunciables no se va a poder negociar. No obstante, ustedes saben que con el nombre de mediación, no quiero meter mucho en laboral porque no soy muy especialista, pero voy a decir más o menos lo que sea a partir de lo de mediación y otros temas. Ustedes saben que hay en la Inspección del Trabajo, ¿no es cierto?, mediación laboral en el tema de los derechos fundamentales. Doctrinariamente se discute porque los derechos fundamentales no son negociables, ¿ya? No obstante, yo sé que se llama mediación porque busca acercar a las partes en pro de una solución. Igual, por ejemplo, en los temas de violencia intrafamiliar, etcétera, tampoco está aceptada la mediación. Pero sí podemos buscar espacios de donde podemos negociar algunos aspectos y vamos a ver los criterios objetivos un poco más adelante y con criterios objetivos ver si es razonable esa negociación o no lo es. ¿Ya? Porque generalmente la negociación se da cuando hay conflicto. Y a veces la gente se dice, yo no negocio hasta que tal persona no cambie tal actitud, pero si ese es el conflicto. Y por eso tiene esa actitud. ¿Ya? Yo no negocio hasta que no depongan tal cosa, yo no negocio hasta que... Pero si ese es el conflicto, en esa etapa del conflicto estamos. Entonces veamos qué espacios podemos encontrar de negociación y qué espacios no. Pero si yo lo pongo como condición a priori, estoy desconociendo parte del conflicto y no tengo que asustarme porque eso sea parte del conflicto. Así todo ese límite es discutible. Estas técnicas se ocupan, por ejemplo, los que trabajan con nosotros, los profesores Nató, que los conocen, intervienen en Venezuela, él, por ejemplo, pero eso ya es comunitario, no es propiamente negociación colaborativa, pero a ver, en Argentina ustedes saben que existe la Defensoría del Pueblo, y en la Defensoría del Pueblo, para cuando tiene vulneraciones de derechos en el aspecto administrativo,
por ejemplo, la mala utilización de las aguas de un río, te caes en una plaza mal pavimentada, etc. Ahí entran a negociar, hay indemnizaciones de por medio, pero se acepta también la posibilidad de negociar. Ahora, la persona tendrá que evaluar, y ahí ya te cierro tu pregunta, con una técnica que se llama MAN, que es mejor alternativa al acuerdo negociado. Tú te sientas y piensas, ¿qué me vale más? ¿Quedarme en esta mesa y lograr lo que tengo? ¿O fuera de la mesa voy a lograr más y me conviene más? Porque si yo creo que fuera de la mesa, porque una razón ideológica, lo que tú quieras, voy a lograr más, debo salirme de esa mesa. Por eso, cada vez que uno analiza su MAN, su mejor alternativa al acuerdo negociado, debe analizar también los costos de la ruptura. ¿Qué pasa si rompo? ¿Tengo posibilidad de encontrar otro trabajo? ¿Tengo posibilidad de cambiarme de universidad? O más paradójicamente, ¿tengo posibilidad de encontrar otra pareja? ¿O a esta altura ya no encuentro? Fija, plantearte bien, ¿qué quiero? Entonces, ¿estoy dispuesta a quedarme sola? Entonces, lo importante sí, que sean derechos renunciables, que estés informado, que lo hayas pasado por criterios objetivos. ¿Para qué? Porque quienes trabajamos en negociación lo que buscamos es que cuando usted o tú salgas con el acuerdo, te encuentres con tu amigo o con un abogado y le digas, llegaste al acuerdo, y no te digas, pero ¿cómo firmaste eso? Y tú le seas capaz de decir, mira, yo firmé esto porque aunque esto no me conviene tanto, yo en 2 meses más me voy a ir a trabajar al norte. Y sumando y restando, yo prefiero irme con esta plata o con esta fórmula o dejando poder, ¿te fijas? Entonces, porque siempre el conflicto jurídico se produce frente al incumplimiento de alguien, que a veces puede ser más o menos abusivo, sí, pero frente al incumplimiento. Lo mismo pasa en derecho laboral, ambiental. Yo al principio, cuando pensaba que el ambiental era que no pasara nada de daño ambiental, no sé, y cuando hice el postítulo como alumna, descubrí que era cómo mitigar el daño. Pero no es como que no va a haber ningún daño. Entonces aquí es como ya hubo un incumplimiento, cómo busca la mejor fórmula de salir siempre que me convenga, ¿ya? Y tú lo evalúas y te das cuenta si sí o si no, ¿ah? Porque te podría convenir como no convenir. Y vimos qué tipo de conflictos pareciera que conviene llegar a acuerdos y en cuáles no. Entonces, sí. En el mismo sentido, también uno debe, más o menos apoyando lo que está conversando, Sí. también uno tiene que darse cuenta con quién está negociando o peleando, porque en este caso que estaba acá de ejemplo, uno está peleando contra una clínica que debe tener un staff de abogados, que debe tener una serie de cosas que uno tiene que decir, a ver, lo que está conversando, a ver, pero hasta dónde puedo tener yo, mi abogado, con una tremenda espalda, para yo ganarles a ellos, poder soportar en el tiempo el hecho de la apelación, de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema y un juicio que puede durar mucho rato. Entonces también es que uno tiene que tener en cuenta de vez en cuando lo que dicen los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Entonces eso es parte de lo que uno tiene que estar analizando en una negociación. Mira, sí. Un buen acuerdo de un buen juicio. No, aquí un buen acuerdo, sí, un mal acuerdo de un buen pero juicio. tampoco es tan bueno que sea así. Por eso yo te decía que también hay que mejorar los sistemas de administración de justicia. No puede ser una fórmula negociar porque lo otro me va a ir tan mal. Ahora, al día de hoy hay temas que puede ser un criterio objetivo, la posibilidad que yo tengo de ganar o obtener lo que quiero. Yo conozco el tema, yo trabajé mucho tiempo en la Corporación de Asistencia Judicial, fui directora, me tocó implementar la reforma laboral como directora, no es que me quede tan lejos el tema, lamento un poco que sea así. Por ejemplo, a veces sucede que como es difícil la cobranza ejecutiva, es más fácil para el trabajador, es más conveniente obtener un avenimiento, a lo mejor no tan alto, los estudios están hechos, estoy hablando de cuestiones donde el pago va a ser más tangible en ese momento. No es lo ideal, pero es un criterio objetivo que uno puede utilizar. Ahora, sí me interesa harto lo que tú señalas, el tema del poder. Generalmente cuando se negocia, lo ideal es que haya igualdad de poder, pero eso no siempre es así. Entonces hay que ver también cómo yo puedo igualar el poder. Puedo igualar el poder a lo mejor si a la clínica le interesa el prestigio.
Y decir, bueno, yo me voy a encargar entonces, como decías tú, que no pierde un cliente, si no pierden muchos clientes más, o voy a ir al CERNAC, ¿te fijas? Tratar de igualar el poder de alguna manera determinada. Sí. Yo una vez compré un auto y que se mojaba algo, no me pregunten qué, el auto no partía y era nuevo. Entonces me dijeron que se aceptaba que yo cambiara el motor o algo así con una condición. Ya le dije, yo le pongo la condición, yo no quería que me cambiara el motor, si el auto tenía 2 meses quería que me cambiaran el auto. Y yo le dije, ningún problema, le dije yo, con una condición. Ya, señora, esto fue una pelea, nada muy colaborativo. Y yo le dije, la condición era que mi cambio de motor apareciera en la primera página del Mercurio del domingo. Por supuesto no me la aceptó. Y el problema, le dije, ¿usted me lo cambia? Y se aceptaría usted, señora, una condición. Sí, se aceptaría la condición. ¿Qué condición quiere? El gerente no me garabateó porque no se animó nomás. Pues salga en la primera página del Mercurio del domingo que mi auto a los 2 meses no parte. Y que usted me cambiaron el motor y yo acepté, y dije, yo salgo sonriendo. No me aceptó la condición. Entonces hay que buscarlo, porque ese es un tema en las negociaciones. Ahora, en las negociaciones competitivas tampoco a veces el poder es tan igual. Eso también hay que tenerlo presente. Pero hay que buscar criterios objetivos. Vamos a los criterios objetivos. Entonces ellos dicen, invente opciones de mutuo beneficio, porque como esta pregunta conlleva intereses de ambas partes, necesariamente las respuestas que vamos dando van contemplando los intereses de ambas partes, ¿ya? Que lo operen en otro lugar, que lo indemnicen, que transemos, que le den parte de la operación, ¿te fijas? Vamos, necesariamente las respuestas van buscando, otorgándole satisfacción a ambas partes, ¿ya? Veamos qué más hay aquí. En inventar opciones de mutuo beneficio, dice, trate de ampliar, de no cerrarse y de generar una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. Muchas veces nos cuesta buscar soluciones porque tenemos un juicio prematuro. Esta cuestión no va a resultar, esta cuestión no sirve. O creemos que la respuesta es solo una. Tendemos a hacer eso, dicen los expertos. También que el supuesto de que no va a alcanzar para todo. No, si va a alcanzar, vamos a lograr que se interese, buscar intereses comunes para que no sea un perder-ganar, sino que ambos ganemos. Y a veces nos cerramos y creemos que el problema es solo de ellos, porque a veces podemos ayudar al otro a buscar una solución y eso nos va a ayudar a nosotros a obtener algo, ¿sí? Entonces decir, ya, lo voy a ayudar a... A nosotros nos pasó al principio de mediación familiar, muchos años atrás, que no llegaba ninguna mediación y también nos iban a dar plata en el tema de familia por el número de causas que vienen al tribunal. Y nos llega de Santiago, del ministerio, que había en este caso 2 mediaciones en un año y que más 80 causas. 80 causas. ¿Cómo? Si el consultorio tenía... Fuimos y las personas, un espacio... Bueno, al parecer había una dificultad con el manejo del nuevo programa computacional. Entonces generamos el espacio para que se solucionara eso, porque eso nos iba a incidir en... Pero si nos poníamos solo a alegar, entonces ver que a veces tú puedes ayudar a solucionar para lograr tu objetivo. No te estoy pidiendo que seas en todo ni nada, porque mira, la actitud de uno va a ser distinta y vamos a hacer un ejercicio luego sobre eso, según lo que tú quieras beneficiar, sea la relación o el objetivo. Si yo quiero beneficiar más el objetivo, soy más competitivo. Y si yo quiero mejorar más la relación, me acomodo más. Entonces lo que invita a esto es a que caminemos en lograr el objetivo y la relación, soy colaborativo. Ya, separa la invención de la decisión, separa el acto crítico del acto creativo de la solución, genere multiplicidad de opciones, llama a expertos, mira a través de otros expertos, inventa acuerdos de diferente intensidad. En esta parte sí, parcialmente sí, en esta otra parte no vamos a encontrar intereses comunes, no vamos a poder replantear. Buscar el beneficio mutuo, trabajar con los intereses comunes y formularlos como objetivos, complementar intereses diferentes. Y finalmente aparecen lo que llamamos los criterios objetivos, que los criterios objetivos son parámetros comúnmente aceptados en una sociedad determinada como aceptables. Entonces, este mismo acuerdo que estábamos pensando elaborar, es necesario que después se pase por criterios objetivos. Un estándar podría ser: ¿cuánto vale una operación de esta misma naturaleza en otra clínica?
porque si me van a pagar 100.000 pesos y la operación vale 1,5 millones, no me va a servir. Entonces es necesario que estos acuerdos sean sustentables. Dime. A eso habría que agregar las garantías de la nueva operación en la hoja clínica. Porque si bien es cierto lo que cueste, tampoco me da garantía yo de que operado indistintamente de que haya habido un error. Entonces también yo voy a exigir una garantía, ¿no es cierto?, de que voy a quedar en buenas condiciones. Claro, digamos, buscar criterios que busquen recomponer la confianza y también la sustentabilidad del acuerdo. Ahora, Harvard, y ellos hablan fundamentalmente de criterios objetivos, pero también en los acuerdos que uno suscribe, también vas a requerir criterios subjetivos, ¿ya? Porque pudiera ser que fuera una clínica espectacular, pero que a este señor le quedara en otra región y que no le conveniera trasladarse. Entonces los criterios objetivos son precedentes, prácticas usualmente aceptadas, estandarizadas, que definen contenido, características, peculiaridades de una situación objeto. Lo importante entonces es que la solución sea sustentable en criterios objetivos. A mí me ha tocado concurrir a negociaciones donde se le ha pedido a personas de una determinada área de producción que propongan, que señalen sus problemas, pero no se les indica que después eso va a tener que pasar por criterios objetivos. Entonces es bien complejo, y yo estaba como público, porque si no genera mucha decepción. Si yo le digo a mis hijos, pidan lo que quieran para la Pascua, para la Navidad, si es que creen, o pidan lo que quieran para cualquier fecha, pero yo no les pongo un margen económico o alguna naturaleza, genera una expectativa que no voy a poder cumplir, y eso va a generar frustración. Y la frustración va a generar rabia, la rabia va a generar violencia. Y obviamente desconfianza. Entonces, ¿sabes? Decían, ya, estos son los problemas y estas posibles soluciones. Yo ahí levanté la mano y dije, bueno, pero ¿cuál va a ser el filtro de esas soluciones? Porque si no, vamos a volver señalando que ninguna de esas soluciones son factibles y vamos a generar la violencia de las personas. Porque hay mucha frustración y desconfianza. La confianza se construye. Yo sé que estoy hablando de algo que para quienes no trabajen en ello, lo sientan bastante alejados. Pero nosotros ya hemos trabajado en algunos diplomados, en algunos lugares, y la gente de a poco se va contagiando y se van logrando ciertos acuerdos, ciertos avances. Ahora en el tema escolar se ha avanzado bastante, en el tema de daño por salud, en mediación familiar. Por esto mismo que ustedes hablan del liderazgo comunitario, porque esto también permite que las personas participen como uno más. Y también hay doctrina o libro y práctica, un libro de una enfermera argentina que se llama ¿Cómo negociar una mesa dispareja? Pensando en que no siempre van a haber igualdad de condiciones. Ahora, la igualdad absoluta no existe, digamos así como yo. Pero generar espacio, porque ya que tú llegues a una mesa de negociación y te sienten igual a todos, traten igual a todos, saluden igual a todos, le den la misma comida a todos, ya un primer trato de decir, mira, aquí todos somos iguales frente a esta situación. Para quienes trabajamos en negociación, dirigiendo negociaciones, es decir, no hay distinciones en el trato de esas personas. Bueno, el ejercicio que les voy a invitar a hacer, los que ya han sido alumnos lo han hecho varias veces, así que igual va a haber que hacer de nuevo. Dime. Una pregunta, profesora, que en el libro de negociación, cooperar o competir del profesor Víctor Sayer, habla que toca muchos temas, pero también toca, uno de los autores toca el tema del arbitraje. ¿Qué le parece? Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted entre el contexto del arbitraje como medida preventiva, reactiva y solución alternativa de conflictos? En el sentido que, obviamente, entendiendo que el arbitraje es escapo, porque obviamente se da más en acuerdos de grandes empresas, en temas corporativos, pero igual de cierta forma tiene un punto, porque prevé el conflicto, pero acota en ciertas materias, desde que yo elijo quién va a ser el árbitro, desde cuáles van a ser las leyes que se van a ocupar, etcétera, y una infinidad de cosas que se pueden hacer en la cláusula compromisoria de arbitraje. Mira, yo entiendo que actualmente el arbitraje es un tercero que resuelve la contienda sometida por las partes a su decisión. Generalmente, aunque también entiendo algún aspecto en materia laboral está, pero nosotros en derecho generalmente lo vemos más que en materia laboral, lo vemos en aspectos civiles, patrimoniales.
hay una línea dentro del derecho procesal civil que considera que el arbitraje debiera desaparecer, en el sentido que es una forma de privatizar la justicia. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero esa es la línea de UNESO. Entonces, todos estos métodos lo que buscan, tanto la mediación, el arbitraje, es privatizar la justicia y la justicia debe ser pública. Eso es como una postura. O entre empresas internacionales cuando van a la Corte Interamericana, Sí. o van a la sede de arbitraje de París. Los problemas, como si bien se hace proactivo a las partes desde los mecanismos judiciales, la crítica que se le hace es que esa proactividad inicial se reduce a cero en cuanto a la resolución, porque si me voy al sentido clásico del árbitro, no lo cumplen, o decide lo uno o lo otro. Entonces, en ese sentido, la solución es: alguien pierde al 100% y alguien gana al 100%. Sí, pero así todo yo creo que sí es la fórmula en que personas mayores de edad, con libre disposición de sus bienes, Corte de París, con abogados cada uno que deben estar cobrando un honorario razonable. Y si pierde, ya hasta qué punto yo puedo inmiscuirme en ello. Y por eso el arbitraje hay en ciertas materias que está prohibido. ¿Por qué? Porque se considera, por ejemplo, yo no puedo tener un árbitro en derecho de familia, en los delitos. ¿Por qué? Porque se considera que esos son bienes jurídicos que deben quedar a cargo del Poder Judicial y del Estado. Entonces, en ese sentido, claro, Sayé, qué sé yo, lo criticará, pero yo considero que se dan las condiciones de un debido proceso, de la garantía de un Estado de Derecho, necesarias como para que se opere el arbitraje. Ahora, hay distintos tipos de arbitraje, hay algunos que intervienen más las partes y otros que intervienen menos, pero a mí no me parece desechable, te digo, si es que ambas partes tienen condiciones bastante razonables. Hagamos el ejercicio. Yo creo que uno cada dos nos va a alcanzar. El ejercicio que vamos a hacer está planteado más o menos así. La idea es que Javier o Javier Contreras concurre a un negocio de artículos de computación y dice al empleado que está en el mostrador: vengo a traer este computador que compré ayer aquí. Apenas lo enciendo, se prenden luces intermitentes de todos colores y no logro que funcione. He probado de todas las formas posibles sin resultado alguno. Quiero cambiarlo por otro que funcione bien. La idea es que ustedes piensen y hagamos esta interacción asumiendo que ustedes son el empleado que recibe esta solicitud de cambio. Y dentro de esa lógica, piensen cómo le contestarían a Javier o Javier Contreras, atacándolo, evadiéndolo, informándolo, pidiéndole información, abrir o buscando algún punto de unión con él. ¿Sí? Piensan 2 minutitos, lo pueden rayar y ahí lo interactuamos. Tengo más acá, si le falta atrás tuyo. ¿Quién va a ir a cambiar el computador? Ella se va y se cambia el computador. ¿Tú quieres ir a cambiar el computador? ¿A quién se lo va a ir a cambiar? Y le tienes que hablar tú y después le pasas el micrófono. Vamos, que se va a aburrir. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al señor de línea que quiere atacar? No, señor. Estoy para conversar. Al número de ella tiene cara de activo. ¿Y usted lo atacaría? Sí. Ya, vale. Cuéntale. Aló. Ya. Aló. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Aló. Parece mejor. ¿Y se escucha? Ahí. Ahí tú vas como a cambiar el computador, ese es tu computador ya. Hola, buenas tardes. Vengo a traer este notebook que compré ayer aquí y apenas lo enciendo se prenden las luces intermitentes de todos colores y no logro por ningún motivo poder que funcione este computador. He probado de todas formas posibles sin resultado alguno.
y quiero cambiarlo por otro que funcione bien. Buenas tardes. ¿De primer punto trajo la boleta? Sí, de hecho la tengo autorizada ante notar. ¿Punto con el vale de garantía? Pero es amable, está viendo, ¿ah? No, golpea todavía. Golpea, no quiere. Uno. ¿No? Uno. No se lo golpea, ¿Ya? ¿No quiere atacarlo? No. ¿Qué falta qué? ¿Él es computín? ¿Sí? ¿Y usted lo quiere atacar? A ver, yo le pido, ¿usted lo va a atacar? Vamos a ver si se puede. A ver. Quiere cambiar el computador. No tan largo, si no es palabra. Ahora vengo a traer tu computador porque lo compré ayer y no me prende. Está solo queda con luz intermitente, necesito mi computador bueno. La pregunta, ¿dónde lo enchufó? Mitad, porque también está siendo insolente preguntarte eso, digamos. ¿Dónde lo enchufó? Porque es como evidente. Sí. Usted había tenido computador en este momento, ¿no? ¿Lo sabe ocupar? Por supuesto, si soy estudiante, ¿cómo no voy a saber ocupar un computador? No, le pregunto, porque si usted lo enchufó donde no corresponde, lo más probable es que lo haya quemado. ¿Te fijas? ¿Y cómo sabe usted que yo lo enchufé donde no corresponde? Por eso le estoy preguntando. Ahí claramente, ¿no es cierto?, se produce y escala el conflicto. Ustedes me dirán, es obvio, pero es que de repente uno se olvida y no se da cuenta y ataca al otro y dice, pero ¿por qué me contestó mal? Ahora, él tenía una virtud también, que no era tan mal educado. Si no enchufó, nada, no cambiaba tono de voz. Su lenguaje analógico no era tan fatal, pero su lenguaje digital era descalificador. Y eso hace entonces que el otro necesariamente se empiece a molestar, se impaciente. No lo estaba maltratando abiertamente, pero era lo suficientemente descalificador como defensiva. Y eso iba a escalar, iba a terminar en SINAC en cualquier parte, ¿cierto? Ya. Evadir. ¿Quién quiere evadir? Ya. ¿Y quién va a cambiar el computador? ¿Dónde? ¿Quién evade? Usted va a ver. Caballero, aquí puros problemas. ¿Usted me puede cambiar el computador, por favor, a mí? Que yo estoy tan urgida con esto. Mire, lo que pasa es que yo ahora me voy a colección. Entonces, tengo una hora solamente para almorzar y justamente ahora tengo que partir. Pero ¿y alguien no me puede ayudar? Mire, es que el supervisor anda en Santiago, anda en una reunión. Entonces no se encuentra acá en el curso y en realidad estoy solo y tengo que ir a colección porque después tengo que llegar a sacar a tu colega, así que... Lo hace muy bien, no, sospechoso. ¿Qué sucede cuando te evaden? Cuando te evaden, tú también te enojas. A mí me indigna que me evadan, yo no le contesté. ¿Por qué? Porque produce eso, ¿no es cierto? Que vaya a la revisión técnica, que vaya... Entonces, cuando a ti te evaden mucho, es un no. Por eso ustedes están negociando y todo, y que vengan otro día, eso es un no. Y si uno lo sabe, uno le puede decir, ¿sabe qué? Es tercera vez que me cita, no va a dar más, porque esto va a generar ya la rabia, etcétera, porque evadir en el fondo es un no. Diga. Sí. Evadir significaba como no tomar en cuenta el verdadero sentido del conflicto que tiene el otro y por ende eso se hace a través de un mecanismo indirecto que es sobre normalizar la situación. Sí. Digamos, también una forma de evadir es como hacer bien que el conflicto no existe. Entonces normalizo la situación, no hay ningún problema, etcétera. Porque así, pero sabiendo que hay un conflicto. Ahora, a ver, aquí evade él cuando yo le quiero cambiar algo. Acá lo que tú planteas es una actitud frente al conflicto para no hacerme cargo de él. Entonces, para no hacerme cargo del conflicto, normalizo una situación. No, si él siempre se enoja frente a este tipo de situaciones, no importa, después nosotros lo arreglamos. No, esa es la actitud del jefe, la secretaria así. Y eso, normalizar, también una fórmula de no enfrentar la situación. El normalizar es un trato
un maltrato, algo irónico, es una forma también de normalizar. Bueno, ¿alguien más amable ahora que me permita cambiar el computador? Que me informe. ¿No? ¿Sí? ¿Nadie me quiere dar información sobre tu tema de información? Ya. Porque ¿qué pasa cuando me informa? Eso es lo que vamos a ver ahora. Yo lo voy a cambiar y tú me das información. Señor, usted que se ve más amable, que hasta levantó la mano y todo, ¿puede ayudarme con esta situación? Hola, buenas tardes. Probablemente el producto viene con falla. Vamos a llamar al técnico para que lo revise y si el producto presenta falla, no ha sido manipulado, le vamos a hacer el cambio respectivo. A trabajar en todas las tiendas, ¿sabía cambiar algo? Uno va a cambiar algo, entonces no te dan información, ¿ya? Cuesta mucho, en general te evaden. En cambio, si yo quiero a alguien que me pida información a mí, ¿quién me puede pedir información? Pregunta. ¿Cuánto tiempo lo utilizó antes de que empezara las clases? Anoche nomás, señorita. ¿La batería notó usted que cargó inmediatamente o...? No, no cargó inmediatamente. ¿A usted qué solución le gustaría que yo le diese? ¡Oh, qué amable! Ya. Ay, ese fue ya. Claro. Ojalá, eso no existe, pero buscar información en el otro, ¿no es cierto? ¿Qué? Que lo comuniquen en Mercurio, claro, la mía la página en Mercurio. No, eso fue chistoso, me parecía como... Entonces, mi conducta determina muchas veces la conducta del otro y debo hacerme cargo de eso, tanto cuando voy solicitando o cuando voy solicitando a alguien y estoy preocuparme, reflexionar sobre mi actuar y también del otro. ¿Por qué? Porque también si el otro me ataca, tengo que aprender a no sobre reaccionar, porque a veces lo que el otro está buscando es precisamente dejarme a mí la responsabilidad de exacerbar el conflicto. Entonces después yo soy el culpable o yo soy la culpable. Esto tiene como una doble lectura. Ver qué pasa mi conducta en relación al otro, pero también darme cuenta que a veces el otro actúa de esa manera precisamente para generar en mí una reacción que me aleja de obtener mi resultado y me deja envuelto en la discusión. Y a veces eso no es lo que a mí me interesa. Y finalmente, si quieren ustedes buscar puntos de unión con la otra persona. ¿Les ha sucedido alguna vez ir a cambiar algo, a comprar algo y que nazcan estos puntos de unión? ¿Qué podría ser? Que a mí también me pasó en el primer computador, ¿no es cierto? A veces, y usted, incluso a veces los temas son, ay, usted habla distinto, ¿y de dónde es? Porque aquellos puntos que unen también generan afinidad y generan avance en la búsqueda de soluciones. Hay una técnica que va más allá de unir, que la utiliza Kaufman en los conflictos internacionales, que él dice lo siguiente: generalmente nosotros tendemos a aumentar y generar metodología para exacerbar las diferencias. En cambio, él trabaja en conflictos internacionales reales, Palestina, Israel, etc., buscando lo que nos une. No estoy diciendo conceder todo, pero buscando lo que nos une. Y por ejemplo, podría ser un punto de unión, decir, que levanten la mano, les pido a todas aquellas personas que nacieron el mes de octubre. Entonces hay un punto de unión. Entonces, ¿qué le sucede? Por ejemplo, le ha dicho que a veces en grandes conflictos se dan cuenta que los dos líderes nacieron el mismo día. Eso genera un punto de unión en las personas. O también él trabaja mucho en cuestiones de... ¿Sí? ¿Perdón? Como empatía, porque genera, si yo estoy discutiendo contigo y nos damos cuenta que nacimos el mismo día, tú dices, estamos en otra conversación. ¿Y cómo naciste el mismo día? Pero sí, así que todos los que nacieron el mismo día son tan pegados, porque estamos discutiendo. O ellos, por ejemplo, ordenan al sentarse las personas, en vez de por rango, dicen ya, nos vamos a sentar buscando puntos de unión por fechas de nacimiento. Entonces, no se producen grandes distinciones,
sino que sea gerente, sea presidente, por fecha de nacimiento. Ese es el orden que vamos a dar, por estatura, por algo. Entonces, él trabaja exacerbando los puntos de unión y eso genera cohesión entre la gente y posibilidades de emprender más conjuntamente que si actuamos de otra manera, que es como exacerbando siempre las diferencias. Incluso en temas de vulneraciones de derechos, digamos que ya han sucedido, él también utiliza una técnica que es cierto espacio adecuado, etcétera, que cuente a las personas como qué vulneraciones ellas han sufrido, cada uno en su ámbito, tal vez no tan grande, pero a mí me maltrataron en tal lugar. Entonces, darse cuenta que aunque todos tengan roles distintos, todos alguna vez han sido similares en esa vulneración. Y eso también genera puntos de unión, ¿ya? Entonces, ¿qué busca el ejercicio? Busca que nos demos cuenta cómo nuestro comportamiento va a guardar relación con la reacción del otro, cómo debemos ver también qué hace el otro, que actúa de determinada manera, qué está buscando en mí, y también yo voy a actuar distinto, y estas son las conductas que uno puede tener frente a un conflicto. Según yo quiera exacerbar el objetivo, compito, yo quiera exacerbar la relación, me acomodo, mira, voy a llegar antes, voy a llevar en la casa, etcétera, porque yo quiero favorecer la relación, me acomodo. Ellos dicen también entonces que cuando yo quiero poner en igualdad de condiciones la relación con el objetivo, ahí debo actuar colaborativamente, buscando intereses comunes. Y a veces cuando no me es tan importante ni la relación ni el objetivo, ellos manejan el evadir, ¿ya? Pero va a depender qué quiero priorizar. Si quiero priorizar la relación o el objetivo que estoy buscando, la conducta que voy a tomar, va a guardar relación también con el tipo de conflicto. Hoy día conflicto a fondo no vamos a alcanzar a pasar. Y en una negociación colaborativa, entonces, ¿qué habilidades debemos desarrollar? Entender que no todos percibimos las cosas o las situaciones de la misma manera, aprender a reconocer las emociones de otros, aprender a escuchar con escucha activa, inventar soluciones mutuo beneficio, la negociación colaborativa, aunque yo no siempre voy a negociar colaborativamente, pero cuando me sea útil, me sea beneficioso, me sea ventajoso, establecer criterios objetivos independientes de las partes para medir lo que estoy pidiendo, y también porque debo buscar la satisfacción de todos los que participan en la negociación. Miren, la distinción que también se hace es la siguiente: a veces hay intereses comunes, todos queremos ser felices, ya, pongámoslo ya, pero el satisfactor es el que varía. ¿Cómo yo quiero satisfacer esa necesidad de ser feliz? Es lo que varía en cada uno. Entonces, a veces tenemos que buscar igual, plantearnos este tema, replantear los intereses, pero también ver que los satisfactores muchas veces van a ser culturales y ver cómo congeniamos con esos satisfactores. Antes de irnos, un último ejercicio, para los que estén sentados cerca de alguien o se quieran acercar a alguien. Esto de reconocer al otro como un legítimo otro, esto de querer empatizar con el otro. Muchas veces nosotros decimos que nos ponemos los zapatos del otro, pero es tan fácil ponerse los zapatos del otro, porque primero hay que sacárselos de uno para poder andar con el otro. Les voy a pedir a aquellos que tienen a alguien relativamente cerca y quieran hacer el ejercicio, que se intercambien alguna prenda que no implique desnudez del vestido, o pásele el anteojo a ella le pasa el gorro. ¿Soy yo quién? ¿O no lo suelta? Ustedes se cambiaron los anteojos, ¿no? ¿Y cómo ve con los anteojos de él? ¿Bien o mal? Mal porque tenemos diferentes ¿Es tan fácil entonces ponerse en el lugar del otro?
satisfacerlo al otro. ¿Ya? ¿Ustedes intercambiaron algo? ¿Y cómo les fue bien? Veían casi igual. Tenían entonces un interés común, ¿ya? Ustedes con el gorro y los anteojos, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sienten con el gorro? Ah, no ven nada. Porque entonces, esto decimos, claro, reconocer al otro como un legítimo otro, empatizar con el otro. ¿Qué se cambiaron allá la chaqueta? ¿Y cómo le quedó? ¿Le cupo? Porque a veces ni siquiera cabe. ¿Qué? A mí me quedó larga. ¿Le quedó larga? Era muy grande ella. Era muy chica. Ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Usted se cambió el reloj? ¿O no? ¿Y cómo te fue con el reloj, Mera? No, y ella empezó una pulsera. Ya. ¿Y cómo te sentiste con la pulsera? No, dije no. Lo mismo. No, definitivamente. Ah, no te gustó. No. Sí, el pañuelo, ¿qué les pareció? Se siente suave. No se está nada adecuado el pañuelo. Bueno. Entonces, esto de reconocer al otro como legítimo otro, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pienso yo, en captar que el otro, su forma de percibir el mundo, comunicarse, etc., debo legitimarla. Pero esto de creer que la empatía total la voy a lograr, también es un poco difícil. ¿Por qué? Porque siempre yo voy a estar desde un lugar, necesito buscar intereses comunes, etc., pero desde un lugar, porque yo cuando ya asumo ponerme los anteojos al otro, los gorros al otro, no me queda muy cómodo. Entonces hay que buscar puntos de unión, pero tampoco entender que esto va a ser absolutamente, ser el otro, absolutamente, ¿no es cierto? Porque como dice Maturana, para ponerse los zapatos del otro hay que sacarse primero los de uno, y los del otro no siempre quedan tan, bueno, no tan bien. Entonces, la negociación colaborativa pretende ser aplicada en algunos espacios. Yo creo que estos elementos sirven como para analizar los conflictos, incluso, por una parte está la mediación, que aplica estos principios de negociación colaborativa, ya vamos terminando, e incluso se contratan profesionales que se les manda un conflicto, se les pide que lo evalúen, se les paga por eso, digamos, honorario, y posteriormente la empresa ve si ese conflicto lo resuelven con terceros de afuera o con terceros profesionales de la propia empresa, ¿ya? Es una cuestión que se aplica actualmente y que busca que todos participen, todos dialoguen en igualdad de condiciones, sin perjuicio que igualdad de condiciones que hay que construir muchas veces, estoy clara, ¿ya? No es que siempre existan, como lo planteaba él, y muchas veces también no vamos a estar presentes frente a una negociación colaborativa, sino frente a negociación competitiva, que la veremos en otra oportunidad. Eso sería. Bueno, agradecerles que hayan venido el día de hoy, agradecerle también a la profesora y asimismo invitarlos para la clase del próximo miércoles 11 de septiembre sobre Estatuto Laboral Juvenil. Va a exponer una de nuestras compañeras, Macarena Müller, que es integrante de la Escuela Sindical. Y obviamente están totalmente invitados al coffee break que hay afuera para que lo disfruten. Muchas gracias.